Este CITAC del 2005 para mí fue importante porque trataba de romper con el formato típico de simposio que estos eventos suelen tener. Es decir, invitas a 10 ponentes a que lean una presentación. Entonces se convierte como casi como un evento letárgico, litúrgico y letárgico, en el que está simplemente leyendo cosas, ¿no? Y presentando. Y luego la parte más animada es la parte de preguntas y respuestas, que es una parte performática en el que los participantes quieren demostrar lo mucho que saben, ¿no? Yo quería romper un poco con eso y me pareció importante para este CITAC insertar, aparte de discusiones y debates, entrevistas con artistas. Entonces, este CITAC del 2005 tuvo esa característica, que teníamos una discusión y luego seguía de una conversación con un artista. Entonces tuvimos, según recuerdo, al menos 3 discusiones con artistas. Una fue con Shirin Eshat, la segunda fue con Hans Hake y la tercera fue con Marina Abramovic. Y bueno, entonces, ese formato fue, digamos, el principio de mi interés en reimaginar formatos de presentación en simposios como estos. Sí, una pregunta que quería también hacerte es que, ¿qué otros lugares, cuando piensas en CITAC, con qué otros lugares, además de la Ciudad de México o México, lo asocias? En el sentido de qué colaboraciones o a dónde pudo haber llegado el eco de CITAC. Mira, yo creo que el CITAC fue un fenómeno muy específico de México y específicamente de la Ciudad de México, porque en realidad los foros de arte contemporáneo no, no tenían o tienen el peso que el CITAC tuvo en esos momentos. Creo que en México, pues nunca tuvimos una bienal internacional. Quizá México no la necesitaba o no la necesitó, pero teníamos el CITAC. Y el CITAC era una especie de evento, de un encuentro, una cita internacional importantísima para todo el medio del arte, que venía a México y podía ver exposiciones y toda clase de eventos, porque como sabes, todos los museos, todas las galerías, todos los espacios en México se preparaban para el CITAC para mostrar algo interesante para esos públicos, ¿no? Entonces creo que ocupó un lugar que sí me parece muy inusual, muy único. Creo que han habido intentos de hacer eventos similares, pero ninguno de ellos es realmente... Es decir, por ejemplo, Arco trató de hacer una serie de foros de arte contemporáneo o los hacía, este, y bueno, que eran interesantes, pero básicamente el evento era la feria, no el foro. Esto que mencionas de gente viniendo a la Ciudad de México o a México y visitando espacios y tal, a lo mejor es algo, una actividad que como que ha dirigido ahora a la feria, ¿no? Son más, o sea, como que... Sí, entonces bueno, los eventos de discusión de la feria son básicamente eventos decorativos, básicamente. Voy a ser como muy brutal con eso, pero la verdad es, Claro. no son eventos, no son realmente aspectos centrales de los eventos. O sea, lo que hay las ferias son para vender, ¿no? Y lo interesante del CITAC era que no había exposiciones. O sea, era simplemente el debate, la discusión, la reflexión. Por ejemplo, con respecto a los temas o al tema que tú tocaste o que abordaste en tu cita, ¿de qué manera sigue vigente sobre las charlas, en qué se pudo acertar o que se pudo vislumbrar de esa discusión? Curiosamente, dado que ahora ustedes están haciendo la historia del CITAC, es particularmente interesante que el tema de este CITAC era la historia. No. Y bueno, a mí en particular siempre me ha interesado el tema de lo histórico, de la narrativa histórica, porque me parecía, y aún me parece hoy en día, que tiene una relevancia muy particular, tanto para museos como para la actividad artística misma. Es decir, en este CITAC tratamos de abordar el tema a través de 3 coyunturas. Primero, tratamos de ver
la perspectiva histórica y cómo esta perspectiva cambia. Es decir, en términos del canon histórico, el canon museístico, la historia del arte, etc. También veíamos la historia en relación con otros factores económicos, políticos, cómo las narrativas históricas son influidas por estos elementos, ¿no? Y finalmente cómo la práctica artística se vincula con la historia, como la autonarratividad, o sea, la manera en que uno se reinventa como artista, como un artista también inventa una historia, ¿no? Y dentro de eso incluíamos el arte efímero, era como fundamental, de ahí que Marina estuviera presente y que habláramos de performance, ¿no? Entonces era tratar de entender la historia en sus múltiples interpretaciones y las múltiples maneras en que se interpreta desde la historiografía museística, la crítica y el arte-acción, el arte, lo efímero, ¿no? Muchos de los trabajos tuyos creo que incluyen como especie de mitos que hay alrededor de la historia, ¿no? Pues sí, mira, efectivamente a mí no sé por qué, siempre me ha obsesionado la historia, ¿no? Como artista, ¿no? Y sí, como me obsesiona la historia desconocida, aquello que se encuentra medio perdido, escondido, oscuro, que es importante resaltar. Y sí, efectivamente, en la exposición que hice en Bellas Artes, después hice un intento de rescatar esas historias abandonadas. También me interesa el papel que puede jugar el arte en conmemorar y en rescatar, ¿no? De ahí el proyecto que hice, que es el Conservatorio de Lenguas Muertas, que buscaba rescatar o digamos digamos grabar voces de hablantes en México de lenguas indígenas que están por extinguirse, ¿no? Y me interesa la mitología que se genera en términos de la historia, de manera que nosotros mismos generamos mitologías históricas de nosotros mismos, ¿no? Mi proyecto panamericano fue sobre esa automitología que generamos, ¿no? Y los artistas que invité en el CITAC trataban de estos temas. Por ejemplo, Hans Hacke habló de quizás su obra más importante de su carrera, que es el pabellón de la Bienal de Venecia de Alemania, del pabellón de Alemania. Que no sé si recuerdes, pero esa pieza es impresionante porque básicamente consiste en haber destruido el piso del pabellón, de mármol, con las palabras Germania, ¿no? Que es el nombre que es el nombre del pabellón dice Germania, ¿no? Y la imagen de la entrada es una fotografía de Hitler visitando el pabellón de Venecia, ¿no? Es una fotografía histórica de Hitler visitando la Bienal. Y entonces, obviamente, es una pieza muy clara, ¿no? Es devastadora, ¿no? Que tiene que ver, claro, con el peso de la historia, ¿no? Y el peso con que uno lleva, ¿no? El peso histórico. Y bueno, Shirin Eshad habló obviamente de Irán, y su obra como crítica política, ¿no? Pero el caso de Marina fue particularmente interesante para México, porque, no sé, quizá mi interpretación es un poco errónea, pero sentía yo que el medio de performance se sentía desplazado por otros tipos de prácticas. En fin, el caso es que la llegada de Marina y su presentación creo que tuvo un enorme impacto para los artistas de performance. Y su narración fue absolutamente cautivadora para todos los que estaban ahí. Fue un evento casi como de rock, ¿no? y claro, Marina tiene obviamente una presencia impresionante en el escenario, y la conversación que ella tuvo narrando su biografía y la manera en que ella llegó a donde ella llegó como creadora fue enormemente importante. Y fue, a mi ver, una manera de validar la práctica de performance de una manera muy directa y ponerla en el centro, ¿no? Marina jamás había estado en México. Y realmente no sé si ella regresó a México, pero yo recuerdo cuando la llamé, casi yo pensé que me iba a decir que no, ¿no? Y ella me dijo,
Claro que sí, por supuesto. A mí nadie nunca me había invitado a México. Era como una cosa tan extraña que nunca había ido porque nadie la había invitado. Nadie se le ha ocurrido llamarle y decir, pues venir a México, ¿no? ¿Cuál es alguna anécdota que tú ya, o sea, como pudieras compartir y que esté dentro de esta mitología del CITAC? Mira, yo creo que la presencia de Thierry Dedieu fue muy importante. Este, y fue un un momento importante en el CITAC, su presentación sobre lo que es la crítica de arte y su conversación con Cuauhtémoc Medina. Creo que fue una interacción bastante interesante que tomó lugar en ese momento, ¿no? So what's the issue? Yeah, the issue is that, and this is for me, this is the ethics of the art critic. You are judged on your judgments. So there is no final judgment. You have power if you have had the right judgments. Well, you deserve that power. That's all. But you are being judged by your readers and by subsequent viewers of the art on which you wrote. You are being judged on your aesthetic judgment and also on the quality of your interpretations. A mí me queda claro que es interesante que Dedieu postula una función de la historia como proceso, que es validar los juicios del crítico y decantarlos, lo cual precisamente apuesta a la validación del juicio. Y es cierto que un punto de partida que yo estoy sugiriendo es que la historia en relación con la crítica, lo que debería poder hacer es extrañarnos de la crítica, es ser capaz de encontrar cómo poner esos juicios en cuestión. Pensando ahora en el acceso a la tecnología que hay en las redes sociales, ¿no? Y esta tendencia a viralizar todo. ¿Crees que hay algún momento que hubiera sido viralizado, o sea, viralizable de los que tú te acuerdas? Los aspectos del CITAC quizás más interesantes para mí suelen ocurrir en los momentos que no han sido previstos, los momentos que han sido que no han sido preestablecidos, que suelen ocurrir en los intercambios de preguntas y respuestas. ¿No? Porque según yo son los momentos más performáticos y extraños, ¿no? Y suelen ocurrir también casi como performances entonces, ¿no? Básicamente creo que se planteó una pregunta que, además de no formularse, no lo ha contestado ninguno de los dos. ¿Cuál es la función del crítico? Y la otra, el mercado, porque se habló de autoridad crítica, pero esa no influye nada más en la historia del arte, sino en la venta y compra del arte y en el encumbramiento y destrucción del trabajo creativo de muchas personas. Yo creí hacer un apuntamiento, no sé si sea del todo incluso sano de mi parte plantearlo así, pero una característica de esa operación y que a mí me inquieta mucho es esta operación de hablar por los demás para los demás, y en cierta manera estoy trabado con esa operación política porque la veo como una operación política, es decir, por algún motivo nosotros le atribuimos a un tipo el derecho de expresar opiniones sobre obras de arte, y solamente cuando este tipo falla asumimos que es su opinión solitaria y personal. Me gusta mucho esta referencia, bueno, esta idea que tienes, ¿no? Del CITAC, porque sí, en realidad sí es un performance, ¿no? Desde la gente preparándose meses antes, o sea, como si era como todo un performance asistir a CITAC, ¿no? Las presentaciones de las discusiones teóricas de arte, yo he escrito mucho acerca de este tema desde antes, a lo largo de los años. Es un acto performático, o sea, la pedagogía es un acto performático, ¿no? Y el problema es que, aunque nos jactamos de ser pensadores originales y teóricos y experimentales, y que nos interesa el arte más experimental, es
increíblemente paradójico que nuestra manera de hablar acerca de todo eso sea la manera más decimonónica, tradicional y conservadora del mundo. Entonces, tenemos una tendencia de hablar como si estuviéramos en el siglo XVIII, ¿no? Y entonces presentamos estas ideas tan radicales de la manera más conservadora del mundo, ¿no? Entonces hay un desencuentro ahí entre el formato y el contenido.